Recuerden que estamos hablando acerca de el sufrimiento. Y el sufrimiento no es algo ajeno al cristiano. Los cristianos enfrentamos problemas, enfrentamos sufrimientos. Y leíamos hace unos momentos, cuando iniciábamos el servicio, que el Señor Jesucristo dice, todas estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz, dice. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice. ¿Y cuál es la razón? Porque yo he vencido al mundo. Y en Cristo tenemos la victoria. En Cristo necesitamos paciencia, pero la paciencia es un fruto que produce el Espíritu Santo. Ahora vamos a meditar aquí en este salmo donde encontramos al salmista, que podemos decir que se encuentra ya cansado de este mundo, de lo que pasa, de todos los sufrimientos que enfrenta. Salmo 10, dice la palabra de Dios en el Salmo 10, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos ante ti con gratitud, porque podemos meditar en tu palabra, porque podemos, Señor, aprender de ella. Y te rogamos porque nos des discernimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe, para que podamos no solo comprenderla, sino también aplicarla a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y rogamos de tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar tiene que ver, o dice, estoy cansado de este mundo. Y la verdad es que mucha gente llega a decir eso. Y no sé si han escuchado lo que se llamó el movimiento de la primavera árabe. La primavera árabe es un movimiento que se origina debido, permítanme un segundito que voy a ponerlo donde debemos estar. Ahí está.
La primavera árabe es un movimiento que se origina debido a que en Túnez un hombre de 26 años andaba con su especie como de carro o carretón vendía frutas, lo que podía lo vendía. Entonces, en uno de esos días llega la policía y le quitan el carro, los productos se los quitan y le dicen que él no tiene licencia para vender. Aunque la ley dice que cualquier persona, si no trae un vehículo a motor, que no necesitaba permiso para vender, que podía traer su venta ambulante. Entonces, claro, él, cuando le quitan eso, no solo le quitan su carro, su medio de ganarse la vida, porque para esto hay que tener en cuenta que él, a los 3 años, su padre murió. Entonces, su mamá se casó con su tío. Tuvo muchos hijos. Entonces había 6 hermanos y niñas. Entonces él lo que hacía era trabajar para ayudar a su familia y también para un poco él luchar, ¿no? Para salir adelante. Así que le quitan su medio de sustento y va a la policía, a la jefatura de policía, y ahí se queja y dicen, miren, me han hecho esto. Necesito hablar con el que dirige aquí, con el que esté encargado. Entonces le dijeron, no, el que está encargado aquí de la policía no te puede atender. Pero no solamente no lo hicieron con buenas palabras, sino que lo maltrataron. Entonces él se sintió impotente y dice, ¿cómo esperan que yo me gane la vida sin ser un delincuente? Ahora, la situación en el país no es solamente de que él estaba en esas condiciones, sino que en todo el país había, y de hecho todavía sigue habiendo mucha hambre, mucha necesidad. La gente está cansada, está harta de que los estén oprimiendo, de que les estén quitando el pan, de que no tienen trabajo. Un 30% de desempleo había. Imagínense en un país donde solamente un 60% de la población puede trabajar y el 30% está desocupado o no puede hacer nada. Entonces, este hombre lo que hace, y esto fue muy conocido, salió en las noticias, es que él se autoinmola. ¿Y qué es lo que hace? Que va y compra no sé si no era gasolina, es como eso que utilizan para la pintura, y se echa y se prende fuego. Así que rápidamente, mientras lo ven que arde, y él gritaba que quería justicia. Entonces cuando se lo ve toda la gente en llamas, corren para apagarle el fuego, pero las llamas le habían quemado tanto que lo llevan al hospital, y el mismo presidente del país fue y se tomó una foto con él y le dijo que lo iba a enviar a un hospital de París para que le curasen sus quemaduras. El caso es que no lo envió, y a las 3 semanas este hombre falleció. A su sepelio asistieron más de 5,000 personas. Y después de allí empezaron a haber muchas manifestaciones, muchas revueltas que acabaron a los 10 días, el presidente de Túnez ya había dimitido. Pero eso se extendió por todos los demás países que están en el norte de África, que son los países árabes, ¿no? Entonces se le llama la primavera árabe, o algunos les llaman la primavera democrática árabe, porque había y todavía sigue habiendo muchos dictadores, y entonces lo que dio como resultado es una oleada de manifestaciones en todos los países árabes, donde la gente dice, estoy cansada, estoy harto, no tengo para alimentar a mi familia, no tenemos alimentos, no tenemos comida, no podemos comprar unos zapatos. Estamos cansados de las dictaduras. Estamos cansados de tener presidentes por 30 años. Estamos cansados de ver tantas injusticias, de ver cómo nuestros hijos no pueden estudiar, de ver que hay muchos sueños frustrados, de ver tantas enfermedades y no hay medicinas para tratarlas. Y esto es el movimiento de la primavera árabe.
se dio con más fuerza entre los años entre el 2010 y el 2013. Pero en sí lo que refleja es un cansancio, donde la gente dice, ya no quiero sufrir, ya no quiero seguir aguantando todos estos abusos. Hace unos días, ahí en este caso por el Facebook, vi que muchas gentes de los que viven ahí cerca de donde yo vivía en México, estaban atemorizados y decían, ¡qué miedo, qué miedo! ¿Y qué había pasado? Pues que allí acababa de haber un enfrentamiento entre la policía y miembros de una, no sé si era de los Zetas. ¿Los Zetas? Sí, los Zetas, perdón. Estaba confundiéndome entre Etas y Zetas. Los Zetas son de España y los Zetas, donde están ahí en Latinoamérica. Entonces, lo que había pasado es que hubo una balacera y la gente ahí atemorizada viendo cómo se enfrentaban unos a otros. Bueno, lo que había sucedido es que a uno que tenía una ferretería hacía no muchos días que lo habían secuestrado, y casi a todos los que han estado secuestrando en los últimos más o menos 3 años aparecen muertos. Y los asesinos muchas veces ya ni siquiera piden rescate por decir, te lo vamos a entregar vivo. Dicen, ¿quieres poder sepultar a tu muerto? Tienes que dar tanto dinero. Y la gente está cansada, la gente está harta. Y lo que vi en lo que la gente opinaba es que vieron de alguna manera una esperanza. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, por lo menos los policías los enfrentaron. Porque hasta ahora la gente tiene miedo de decirle a la policía, ¿sabes qué? Me están amenazando, estoy siendo extorsionado, porque la misma policía va y los denuncia con la banda. Dice, ¿sabes qué? Pues mira, está diciendo que tú le estás extorsionando. Entonces ellos van y los matan o van y los secuestran. Entonces no hay confianza. Así que la gente está harta, está cansada, y de alguna manera al ver ese enfrentamiento como que dicen, pero qué bueno que los policías se enfrentaron a ellos, ¿no? No sé qué había detrás, porque la verdad es que al hombre que habían secuestrado es muy rico, y también puede ser que tuviese el dinero suficiente para poder tener a la policía y que la policía dijera, nos conviene rescatar a este hombre. No sé qué había detrás de eso, pero lo cierto es que en México la gente está muy cansada. La gente está muy cansada porque están matando a mucha gente. Están muriendo miles y miles. Pero si vemos para toda Latinoamérica, la gente está muy cansada. ¿Están cansados de qué? Están cansados de este mundo. Están cansados de la situación social. Pero si vemos aquí en Estados Unidos, también vemos que la gente está cansada. Y ven para un partido y ven a un candidato a la presidencia y dicen, pero ¿qué esperanza tenemos con este hombre? Ven para el otro y dicen, ¿qué esperanza tenemos con esta mujer? Y la verdad que no hay esperanza en los hombres. Y la gente debate y se enfrentan unos a otros, se enojan unos con otros, pero en realidad la solución no la tiene ningún ser humano. En realidad la solución está en Cristo Jesús. En Él está. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, cuando estamos pasando por sufrimiento, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos cansamos. Cuando has estado enfermo y apenas estás saliendo de la enfermedad y recaes, ¿no te cansas? ¿No dices, Señor, hasta cuándo? Estoy cansado. Cuando estás solucionando apenas un problema y te viene otro, ¿no te cansas también? Muchas veces lo que dice el salmista es la expresión que tenemos nosotros. Tenemos una sensación de abandono y soledad al enfrentar las dificultades. A veces nos sentimos que cuando estamos de celebración, que estamos acompañados, pero cuando nos vienen los problemas, que estamos solos. Ni siquiera los seres más íntimos nos acompañan. Nos sentimos como que no hay nadie que se preocupe. Entonces, esa sensación de abandono, esa sensación de soledad, cuando enfrentamos los conflictos, es lo que le está pasando al salmista. Miren lo que dice. Miren, ¿por qué estás lejos? Dice, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación.
O sea que cuando yo estoy pasando por problemas, cuando deberías estar aquí a mi lado, Señor, dice, estás escondido. Cuando deberías estar aquí consolándome, fortaleciéndome y sacándome adelante, estás lejos, dice. Eso es lo que está diciendo. Y está haciendo una pregunta, ¿por qué estás lejos? Dios, ¿por qué te has alejado? Dios, ¿por qué te escondes justamente cuando te necesito? Y esa es la sensación que muchas veces experimentamos cuando tenemos problemas que están por encima de nosotros, que nos desbordan, como que si Dios nos hubiese abandonado. Pero no se queda ahí. Recuerda, cuando tienes la sensación de soledad, de abandono, que nadie se preocupa, incluso que Dios te ha abandonado, recuerda que el malo, en su arrogancia, se pone trampa. Recuerda que quien te va a hacer una maldad, al final, él va a caer en su propia trampa. Y recuerda que todo problema tiene una solución. En este caso dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Y luego dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, podemos decir que cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que los enemigos, que los opresores ya nos tienen dominados, recuerda que todavía hay solución. Recuerda que la trampa que te pongan es la trampa en la que van a caer. Debemos cuidarnos de no ser nosotros los que ponemos trampa. Pero aquí el salmista como que reacciona, ¿no? Porque aquí su sufrimiento, sus dificultades, le vienen a causa de ¿quién? A causa de los malos. Y en la sociedad, sabemos que sí tenemos problemas, tenemos enfermedades, muertes, que no nos las ocasionan las personas, generalmente, que a veces nos las ocasionan las enfermedades, que nos las ocasionan los accidentes, pero también hay mucho sufrimiento que ocasionan aquellos que te quieren mal. Y cuando estás sufriendo porque hay personas que te quieren mal, que te quieren hacer daño o que nos quieren destruir, ahí es donde debemos descansar en el Señor y no permitir que la amargura o que el deseo de venganza llene nuestro corazón, porque a veces como que uno quiere vengarse, ¿no? Como que uno quiere demostrar quién es. Y aquí lo que nos hace el salmista es decirnos un poco cuál es la actitud de aquellos que idean el mal. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Fíjense, se jacta, presume de lo que su alma desea. Y dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. La codicia, la ambición, es uno de los males que más hacen sufrir a la gente. La ambición nuestra y la ambición de otros. La ambición desmedida. En todos estos países donde se dieron estas revueltas, ¿qué es lo que ha pasado? Es que no hay riqueza en esos países. Es que no hay una forma de que puedan vivir decentemente. Sí la hay. Lo que pasa es que hay unos cuantos que quieren tener la mayoría. Y se suele decir, ¿no?, que el 20% ocupa o posee el 80% de los bienes. Y luego el 20% restante lo quieren dejar para el 80% restante de la población. Entonces, claro, llega un momento en que ese 80% dice, pero es que siempre vamos a estar así. Y ahí es donde viene el cansancio, ¿no? Y aquí el salmista, miren, el codicioso, ¿qué es lo que hace? Pues el hombre que es malo bendice al codicioso, desprecia a Jehová, y dice que por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
y sin embargo los vemos que triunfan. Y aquí es donde cuando vemos que se alarga el daño, que se alarga el mal, surgen preguntas que son bastante difíciles de responder. Porque primero nosotros creemos que en un Dios que es todopoderoso, ¿o no? ¿En el Dios que crees es un Dios todopoderoso o no? Creemos en un Dios todopoderoso, pero también creemos en un Dios que es santo, que no tolera el mal. ¿O sí? ¿Dios tolera el mal? Dios aborrece el mal. Entonces decimos, si Dios es todopoderoso y Dios es santo, no quiere el mal, ¿por qué hay mal? ¿Será que Dios no es todopoderoso? Y si es todopoderoso, entonces, y puede erradicar el mal, entonces ¿por qué no erradica el mal? ¿Será que no es tan santo? ¿Será que no es tan bueno? ¿Será que en realidad Dios no es como nosotros creemos que es? ¿O será que el mal es más poderoso que Dios? Y no, el mal no es más poderoso que Dios. Dios sí es santo, Dios sí es todopoderoso. Pero ¿saben qué? Dios también es un Dios justo, es un Dios que tiene su tiempo, que se toma su tiempo, es un Dios que es soberano, que reina, y es un Dios que tiene soluciones y que va a poner soluciones. Pero todavía, y aquí está incluso el mal es algo que Dios puede utilizar para sacar cosas buenas. No digo que Dios necesite del mal, pero incluso el mal Dios lo puede utilizar para sacar cosas buenas. Dios sí es todopoderoso, Dios aborrece el pecado, pero en ese proceso de aborrecer el pecado, ¿saben qué? Dios trae un cambio, trae una transformación, trae una solución, pero su solución pasa por limpiar el mal a nivel individual, limpiar el mal en nuestra vida, porque tenemos también que pensar bien, hay mucho mal, pero luego la pregunta es, ¿hay mal en mí? Sí. ¿Aborrece Dios el mal que hay en mí? Sí. Entonces, ¿por qué no me ha exterminado Dios? ¿No me ha exterminado? ¿Es que no puede exterminarme? ¿No puede acabar conmigo? Sí puede. Pero Dios es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es santo, aborrece el pecado, aborrece el mal, pero a cada uno de los que vivimos en este mundo nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque no quiere la muerte del impío, quiere el arrepentimiento. Porque si Dios, ahí va a haber un momento en que va a acabar con el mal, nos lo dice en su palabra, pero no quiere que en ese proceso nosotros seamos destruidos, quiere salvarnos. Entonces, si Dios no ha acabado con el mal, es por amor, no por odio, no porque nos quiera ver sufrir. Ahora, sabemos que aquel que se levanta, a ese que desprecia a Jehová, aquel que en la altivez de su rostro no busca a Dios, que ni siquiera piensa en Dios, Dios sí piensa en él. Y en su momento también lo llamará a cuentas. Ahora, también hay que pensar que el malo tiene muy lejos de su vista los juicios de Dios. Los juicios de Dios para los malos son como que si no existieran. Y no sé si han asistido a un juicio donde el juez haya sido comprado. Es un teatro. Es un teatro, ¿por qué? Porque nada más se presentan las acusaciones, se presenta todo, pero todo es falsedad. Al final,
el juez ya sabe lo que va a decir sin necesidad de examinar evidencias. ¿Por qué? Porque ya ha sido comprado. La policía es comprada, los abogados son comprados. Y por desgracia hay veces que cuando, y nos gusta ver la historia de David y Goliat, ¿verdad? De cómo David vence a Goliat. Pero por desgracia en este mundo vemos mucho que Goliat es el que se come a David. ¿No lo ven? No lo vemos. David es una muestra de que al final la justicia, de que el temor, de que el tener a Dios presente es lo que va a vencer al final. Pero el mundo, y podemos decir el mundo, la forma en que opera es de la forma opuesta. El gigante se come al pequeño, destruye al pequeño. ¿No lo vemos eso con los grandes supermercados? ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué ha pasado con todas las tiendas pequeñitas, con los negocios pequeñitos? Cuando llega un supermercado grande, ¿qué pasa? Tienen que cerrar. ¿Por qué tienen que cerrar? Porque el gigante se come al pequeño. Generalmente es así. Ahora, la altivez, la grandeza del mundo, al final va a ser derribada. ¿Por qué? Porque Dios, aunque el hombre no tenga a la vista sus juicios siguen siendo reales. Sus juicios siguen siendo veraces, sus juicios siguen siendo eficaces. Y aunque uno no tenga en cuenta los juicios de Dios, Dios sí hace juicio. Sus caminos, dice, son torcidos. En todo tiempo, dice, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Conoces personas así? Que se creen que nunca les va a alcanzar el mal a ellos, que se creen que siempre van a tener el mando, que siempre van a tener la sartén por el mango, como se dice. ¿Conoces personas así? Que maldicen el nombre de Dios. Y la verdad que he visto a muchas personas que hacen eso. Maldicen el nombre de Dios, menosprecian. Lo único que hacen es admirar a los que triunfan. Como triunfen les da igual, pero mira, este sí ha sabido hacerlo. Y llena está su boca, dice, de maldición, de engaños, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y hay maldad. La vejación tiene que ver con el menospreciar a las personas, ofenderlas, hacerlas como que tú no eres nada, pisotearles. Y hay mucha gente que hace eso. Y el salmista, ¿qué es lo que hace? En este caso dice, Señor, ¿por qué te tardas? ¿Por qué no mandas fuego y los consumes? Pero Dios tiene su tiempo. Luego dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, dice, trayéndolo a su red. Y ese es, si nos damos cuenta, en la Biblia hay por lo menos 3 grupos de personas de los que más podemos decir que se preocupa a Dios para que los traten bien. Y es por un lado a la viuda, 4, el huérfano, el pobre y al extranjero. Dios se preocupa mucho por dejar bien claro que no abusen del pobre, que no abusen de la viuda, que no abusen del huérfano, que no abusen del pobre. ¿Por qué? Porque de alguna manera son los más sensibles o los más frágiles, los que con más facilidad pueden sufrir el agravio.
Entonces aquí fíjense en la figura que nos da el salmista, de este hombre o de estos hombres malvados, ¿no? Que están ahí, se acercan a los pueblos como los leones que se acercan a los rebaños, ¿no? Y ahí están agazapados. En cuanto pasa por ahí uno, ¡zas!, le echan las garras y se lo llevan, dice. Eso me suena mucho, parece mucho a lo que hacen muchos secuestradores de niños. ¿Qué es lo que hacen? Están nada más atentos, vigilando. En cuanto ven a un niño que se queda solo, dicen aquí, y lo raptan, se lo llevan. Y bueno, la verdad es que ahora como uno se da cuenta de tantas cosas que pasan en el mundo, pero como está una mamá comprando y su niñito ahí jugando, y llega uno y lo lleva y sale corriendo, y la mamá sale disparada detrás y alcanza a arrebatárselo, y no se lo quitó, pero por los pelos. Pero ¿cuántos niños se están perdiendo? Nunca más los vuelven a ver. ¿Por qué? Porque venden sus órganos, porque hacen negocio de ellos. Y ahí está como esas fieras salvajes que están nada más buscando destruir, que no les importa el valor de la vida humana. No les interesa, la verdad es esa. Dejan a gente sufriendo, marcada para toda la vida, solamente por llenarse los bolsillos de dinero. Eso es el único interés. Y en la maldad se pierde el valor por la vida. En la ambición ya nada importa. Por eso nos dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque cuando tu amor está en el dinero, cuando tu amor está en las ganancias, cuando tu amor está en lo económico y no está en Dios, lo importante deja de ser importante y le das valor a lo que es secundario. Y aquí esa es la imagen que nos da de alguien que está ahí al acecho nada más para devorar, para aprovecharse. Y hay gente así, los hay. Y de hecho muchos lo que hacen es estudiar a las familias, porque dicen, bueno, esta familia va a tener los medios para poder luego rescatar a sus familiares o no. Y por eso vemos que a mucha gente que en los ranchos donde no hay, la gente apenas si tiene para comer, dice, estos pobres, ¿qué van a hacer? Pero no hay mucha crueldad. Y al salmista eso lo enferma. Dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que esto suceda? Ya estoy harto, estoy cansado. Seguimos adelante. Dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y ya luego en el versículo 12 es como hay una exclamación, ahí clama, dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Porque por un lado está describiendo la maldad de aquel hombre que está acechando, en cuanto ve a un débil se aprovecha, en cuanto ve a un pobre pues lo explota. Y ya el salmista dice, Señor, haz justicia, levántate, oh Jehová. Y cuando dice levántate, oh Jehová, pues ¿qué pasa? Es que, ¿será que Dios estaba durmiendo? ¿Será que Dios estaba sentado? Pero en realidad no es que Dios esté durmiendo, no es que Dios esté sentado. Dios está viendo ese sufrimiento. Y creo que es bueno hacer lo que Él hace, que clama. Y lo que está diciendo el Señor, actúa ya. Haz justicia ya. Quita la maldad ya. Y cuando nosotros vemos la maldad lejos de nosotros, como que no tenemos sensación de tener prisa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los afectados? Ahí sí, ya decimos, Señor, pero ya, que ya no aguanto.
Y eso es de alguna manera lo que está expresando el Señor. Sí, yo sé que tú vas a obrar, pero hazlo ya. Ahora, si pensamos un poco en la solución para este mundo, ¿cuál es la solución que hay para este mundo? La solución que hay para este mundo es que Jesucristo venga. Y el Señor Jesucristo va a venir. ¿Y cuándo queremos que el Señor Jesucristo venga? ¿Queremos que venga ya? ¿Queremos que se levante ya? ¿Queremos que reine ya? ¿O decimos, Señor, espérate otro poquito? Cuando somos nosotros los que estamos sufriendo, cuando somos nosotros los que estamos pasando por problemas, decimos, Señor Jesucristo, ya. Pero cuando nos encontramos muy bien, cuando vemos que el problema, que los sufrimientos es de los demás, queremos que venga el Señor Jesucristo, pero que se tome su tiempo. No tengo tanta prisa. La pregunta es, ¿tienes prisa ahora de que el Señor Jesucristo venga? ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Bienaventurados los que aman su venida. La pregunta es, ¿amamos la venida de Cristo Jesús para que traiga solución? Aquí el salmista sí tiene deseos de ver a Dios actuar ya. Pero ¿saben qué? Para que queramos ver a Dios actuar ya, necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos decir, Señor, estoy de tu lado. Porque muchas veces no estamos de su lado. Muchas veces estamos en contra de Él, aunque con nuestra mente digamos que no. Y por eso creo que es bueno que nos examinemos y digamos, Señor, ¿de verdad quiero que actúes ya? O todavía digo, espérate otro poquito. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. Primero dice, no te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres. ¿Recuerda lo que dice? Bienaventurado en el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. ¿Pensamos nosotros en los pobres? Y ya decimos, claro, yo soy pobre, pienso en mí. No, pero los otros pobres, los que son más pobres que tú, ¿piensas en ellos? La siguiente pregunta, ¿qué estás haciendo por los pobres? ¿Qué estamos haciendo por los pobres? Ahí le está pidiendo, no te olvides de los pobres, Señor, míralos cómo están abusando de ellos, mira cómo están siendo explotados, no te olvides de ellos. Y el Señor dice, si yo no me olvido de ellos, pero a ti te estoy dando, a ti te estoy bendiciendo para que les hagas llegar algo. ¿Qué le estás haciendo llegar a los pobres o qué estamos haciéndole llegar a los pobres? Nosotros, que se supone que vamos a hacer, no se supone, sino que somos bienaventurados si pensamos en los pobres, ¿cómo estamos pensando en ellos? Nada más diciendo pobrecitos, pues estamos contribuyendo en algo para ayudarles, para aliviar sus penas, para hacerles llegar las buenas nuevas de salvación. No te olvides de los pobres, dice. Y luego dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Y eso se ve que le quema, ¿no? Porque, de hecho, cuando uno ve a las personas que dicen que son ateas, pero no solo eso, sino que encima maldicen el nombre de Dios, pues uno dice, Señor, ten de ellos misericordia. Pero luego también uno tiene como que la sensación de decir, pero Señor, demuéstrales que tú eres el Rey. Demuéstrale que puedes y fuérceles el brazo un poco, para que se den cuenta con quién se están metiendo, ¿no? Pero es cuando a veces decimos, Señor, ¿pero por qué estás callado? Parece que solamente ellos son los que pueden, los que van a triunfar. Y se dan el lujo de hablar perversidades y hacer perversidades y no pasa nada. Pero sí va a pasar. Entonces, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Luego dice, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. De hecho, lo que hace el malo, lo que hace el impío, no dice Dios no lo ve, porque ni siquiera cree en Dios. Y si cree en Dios como una idea vaga, pero no cree en un Dios personal, un Dios que habla, un Dios que le va a pedir cuentas, un Dios
que en su momento va a hacer justicia. No creen eso. Entonces, y por eso menosprecian y por eso blasfeman y por eso les da igual. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios, porque está su mente en otras cosas. Pero dice el versículo 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano, dice. Luego le dice como de alguna manera, acuérdate, Señor, que a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Y cuando empezamos a pensar en quién te va a poder hacer justicia, quién nos va a poder hacer justicia, precisamente cuando los que están encargados de hacer la justicia están haciendo injusticias contra ti. ¿Quién te va a hacer justicia? ¿A quién puedes acudir? ¿A quién puedes correr? No podemos acudir a nadie, solamente podemos decir, Señor, tú eres nuestro amparo. Y aquí el salmista reconoce, dice, tú eres el amparo del huérfano. Y cuidado con meterte con los huérfanos, porque dice, yo seré padre de los huérfanos. Eso es lo que dice Dios. Yo soy padre para ellos. Y eso es algo que creo que hay que tomarlo muy en serio, porque meterse con un huérfano es meterse con un hijo o con alguien que Dios ha adoptado y dice, yo tengo, su papá no está aquí, su mamá no está aquí, pero yo estoy. Y al final Dios hará justicia. Lo que pasa es que nosotros decimos, Señor, la justicia ya. Ese es el deseo que tenemos, la sensación que tenemos. Luego dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y yo no sé si como cristianos deberíamos hacer alguna oración así, pero Señor, míralo, pártele el brazo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Quebranta tú el brazo del inicuo. No solamente le está diciendo, tuércele el brazo, no, rómpeselo. Y lo que está implicando aquí es esto, Señor, que no tenga poder para hacer mal. Que el malvado no pierda esa influencia que tiene, que pierda esa capacidad de hacer daño. Eso es lo que le está pidiendo. Y claro, la verdad que la forma en que le está diciendo es, sí, y recuerden que el brazo normalmente es símbolo de poder, ¿no? Por eso también le dice al Señor, levanta tu brazo, levanta tu mano, es muestra tu poder, que se sepa aquí quién es el que manda. Y en este caso, ahora le está diciendo, Señor, tú que levantas tu mano, tú que haces justicia, ahora quítale el poder que tiene este hombre. Y la verdad es que uno sí desea que aquellos que tienen poder para hacer el mal especialmente, que el Señor los arruine un poco. El Señor ya, quítale todo, para que no haga más daño. Porque de alguna manera el deseo de nuestro corazón es la justicia. Que se haga justicia a los oprimidos, que se haga justicia a los pobres, que se haga justicia a los desvalidos. Y luego dice, persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Si ves, de alguna manera lo que está diciendo es, haz limpieza, limpia todo. Señor, ya no queremos ver más maldad. ¿Tú quieres ver más maldad? Yo creo que no. No queremos ver más maldad. Entonces dice, persigue la maldad del malo. ¿Por qué? Porque es como que el malo va haciendo un mal aquí, va haciendo otro mal allí, va haciendo otro mal allí, y va dejando un camino de maldad. Y Señor, tú persigue toda esa maldad, límpiala, y hasta que ya digas, ya no hay más maldad. Y sigue adelante. Jehová es rey, dice, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Y ahí es la palabra naciones, también se traduce como los paganos. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, aquí
podemos destacar muchas ideas. La que en esta ocasión me gustaría destacar es esto: recuerda que Jehová es el Rey siempre. Y él primero hace esa descripción, ¿no? Para siempre, perdón, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Y luego ya en el versículo 17 habla ya como en pasado, si se dan cuenta. Dice, él es, primero dice Jehová es Rey eternamente, está hablando en presente, y luego dice, de su tierra han perecido las naciones. En el pasado hemos visto que aquellos que hicieron maldad fueron exterminados. ¿Qué pasó? En el diluvio, aquellos que hicieron maldad perecieron. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Aquellos que hicieron maldad perecieron. ¿Qué pasó con todas las tribus que había ahí en Canaán? Fueron exterminadas. Entonces él dice, de su tierra han perecido las naciones. Y en este caso implicando aquellos que no han temido a Dios, aquellos que han estado en la maldad, han perecido, dice. Eso lo has hecho tú, Señor. Y luego dice, el deseo de los humildes oíste. Señor, yo te he visto cómo has tú cumplido el deseo de aquellos que son humildes. Sigue adelante, dice, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Tú dispones el corazón ¿de quién? De los humildes. Y tú les abres los oídos, ¿para qué? Para que te escuchen. La pregunta es, ¿nosotros tenemos humildad para escuchar la voz de Dios, para escuchar cuando nos habla, para ver que aunque pasemos por dificultades, aunque veamos cómo están los malvados haciendo daños, todavía podemos fijarnos y darnos cuenta de que Dios es Rey? Él es Rey, dice. ¿Qué significa que Dios sea Rey? Y creo que ya en más de una ocasión les he comentado la historia de esta señora que cuando se casó con un hombre que claro, como todos los hombres decían que la amaba, ¿no? Luego ya pues le sufrió por un disparo en la cabeza. Entonces la mitad de su cuerpo quedó medio paralizado. Entonces ya el amor de este hombre que la amaba pues ya se vio a prueba, ¿no? Entonces decidió dejarla. Y ahí se quedó esta mujer medio inválida con una hija que criar. Y esta mujer, una de las cosas que siempre decía, últimamente no he hablado con ella, no sé qué dirá, pero ella siempre decía, Él está en el trono. O sea, Dios reina. Recibía una pensión y con el tiempo en que la conocíamos, que hablábamos con ella, le quitaron la pensión. Y no tenía posibilidades de trabajar mucho, de ganar mucho. Y todavía seguía diciendo, Dios está en el trono. Él está en el trono. Porque cuando las cosas iban bien, Dios estaba en el trono. Pero cuando las cosas iban mal, Dios seguía estando en el trono. Cuando tú y yo lo tenemos todo, Dios está en el trono. Jehová reina. Pero cuando tú y yo enfrentamos luchas, cuando enfrentamos problemas, cuando estamos cansados de tanto mal, de tanta enfermedad, de tanto sufrimiento, todavía Dios sigue estando en el trono. Sigue siendo Rey. Sigue estando en control. Sigue teniendo soluciones. Sigue siendo digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él está en el trono. Me gusta que casi al finalizar esta reflexión, este canto que tiene el salmista, empieza desesperado, pero termina diciendo, Él reina. Y yo no sé
Si tú estás pasando por alguna desesperación, por algún sufrimiento en el que digas, ya parece que no hay esperanza, solo recuerda que Dios reina, que Él tiene soluciones. Recuerda que Jehová limpiará la tierra de violencia. Dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a ser violencia el hombre de la tierra. Y ahí parece como que ahora, Señor, encima de que el oprimido, de que el huérfano está sufriendo, parece que tú ahora lo vas a llamar a juicio. Pero no, ahí cuando dice para juzgar al huérfano y al oprimido, ahí lo que implica es para ponerlos en su sitio, para levantarlos. Aquellos que están siendo pisoteados, Dios los va a levantar. Aquellos que están siendo oprimidos, que están siendo maltratados, aquellos que están sufriendo, Dios dice les va a hacer juicio. Dios los va a levantar. ¿Por qué? Porque el juicio que le han hecho los jueces de esta tierra ha sido injusto. Los han menospreciado, los han pisoteado, los han dañado, los han hecho sufrir, pero Dios les va a hacer juicio. ¿Y qué va a hacer? Dice, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Dios va a limpiar esta tierra de violencia. ¿Hay violencia? Sí, y mucha. Si vemos a nuestros países de Latinoamérica, nos damos cuenta de que no hay seguridad. La gente en muchos lugares no puede salir después de las 8. ¿Por qué? Porque los pueden secuestrar, porque los pueden matar. No hay seguridad, hay mucha violencia. Eso es en los países donde decimos que no funciona bien la justicia, pero aquí, que se supone que funciona mejor la justicia, miren cuántos policías han muerto o han matado en el último mes. Ha habido mucha violencia. Miren esas manifestaciones, miren esas luchas. Hay mucha violencia. Pero se va a acabar la violencia. Porque el Rey de paz pondrá la paz, es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por el amor que nos tienes, por tu paciencia, y por favor, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti siempre, a reconocer que tú eres Rey, a reconocer que tú reinas. Y Señor, tú sabes por lo que están pasando mis hermanos aquí. Si están pasando por opresión, si están enfrentando luchas, ya sea con la enfermedad, ya sea con problemas en el trabajo, problemas con sus familiares, problemas, Señor, con seres queridos que están sufriendo. Padre, te ruego porque tú los llenes de tu paz, y Padre, porque tú les libres de la violencia. Señor, que la paz de Cristo llene nuestros corazones y nos permita vivir confiados en ti. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.